Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien. En Cristo, estando en Cristo es lo más seguro que tenemos. Les quiero saludar en el bendito nombre de Yeshua, el Mashiach, Jesús el Mesías, a quien reconocemos que en Él manifestada está este misterio de la piedad. Jesucristo es el Señor y fuera de Él no hay otro. Y esto que quede claro y estipulado en nuestros corazones. El Señor dijo por boca de nuestro hermano Isaías, fuera de mí no hay Dios. Y hemos creído nosotros los cristianos que en Jesucristo habita en su cuerpo, corporalmente, la plenitud de la deidad. La divinidad estaba en el cuerpo de Jesús, manifestándose a nosotros su simiente. Y eso es maravilloso, amados hermanos, que podamos entender todo este misterio. Mira, antes de compartir, quiero saludarlos en el nombre del Señor Jesús, explicarles que la semana pasada tuvimos algunos problemas con la red de internet y por esa causa no salieron ni el jueves ni el del viernes, jueves y viernes, no salió el programa por esa causa. El problema solamente lo vinieron a solucionar el sábado en la tarde, ya bien tarde. Pero bueno, son tropiezos que de repente encontramos, ¿no? Pero aquí estamos, hermanos, para seguir compartiendo con ustedes la bendita palabra de Dios. Cuando ocurran este tipo de tropiezos, en el canal de YouTube hay mucho material, hay muchas enseñanzas. Entonces sería bueno que usted recordara alguna de ellas, mirándola, observándola, a la luz de las Escrituras. No porque yo lo diga, sino porque usted debe verificar que todo lo que compartimos tiene que ser conforme a lo que está escrito. Escrito, yo miro por ejemplo la Reina Valera del año 60 y tiene más de 2000 errores. Inclusive hay textos que están falseados, ¿ya? Se le llaman textos espurios, textos que se le añadieron a la escritura y otros fueron quitados. Y quienes hicieron aquello están en un lío tremendo con el Señor, en un problema, en un conflicto grave con el Señor. Porque hay una promesa del Señor que aquel que añadiere, ¿no es cierto?, el Señor añadirá todas las plagas que están en este libro que sagrado, y aquel que le quitare, entonces también él será quitado de parte y del árbol de la vida. Pero un hombre que haga aquello es porque nunca estuvo en el árbol de la vida. Por eso creo que un genuino cristiano, un genuino hijo de Dios, en todos los ámbitos que nos compete, será un hombre o una mujer íntegra o íntegro, ¿ya? Que no va a falsear la palabra de Dios, no la va a medrar, arreglarla, cosa que para que el que le oiga pueda sentirse cómodo. No, nosotros los siervos de Dios no medramos la palabra de Dios falsificándola, no. Nosotros hablamos tal como está escrito. Y cuando hablo de lo que está escrito, estoy hablando de textos muy antiguos, ¿ya?, en los cuales he basado la enseñanza que me ha entregado el Señor. En esos textos muy antiguos he podido descubrir, por ejemplo, el falso nombre de Dios, que todo el mundo evangélico le llama Jehová. Entonces, si los testigos de Jehová exaltan a Jehová, serían nuestros hermanos, ¿verdad que sí? Si el nombre de Dios fuese Jehová. Pero esto lo enseñé hace muchísimos años atrás, a la luz de las Escrituras, de que simplemente es un nombre falso de pura invención de los hombres. El nombre de Dios nadie lo ha podido pronunciar, ¿ya? Y solamente lo pronunciaremos cuando nosotros podamos tener el mismo lenguaje de Dios. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando seamos transformados, cuando ocurra el recogimiento de la iglesia, no rapto, que quede claro, porque rapto es un delito.
Rapto es llevarse a una persona contra su voluntad. Y lo único que nosotros deseamos es irnos. Por lo tanto, se llama recogimiento o arrebatamiento. ¿Ya? Porque la palabra rapto también se mueve mucho en el sistema religioso. Y nuestro Señor Jesús no es ningún delincuente. Y el Señor Jesús no se va a llevar a nadie si no tenga el deseo de partir. ¿Ya? Y la iglesia anhela, amamos la venida de nuestro Señor Jesús. Amén, mi hermano. Sea bendito Jesucristo el Señor. Por lo tanto, creo que en esas versiones muy antiguas he podido descubrir ya hace muchos años de que ese nombre fue solamente una invención de los hombres por allá a fines del siglo XV después de Cristo. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, algunos dicen, pero en el Antiguo Testamento aparece. No, si nosotros revisamos la Torá, que fue escrita también por los profetas, no aparece ese nombre. ¿Ya? Ese nombre no se puede pronunciar. Está compuesto por 4 consonantes y es imposible que nosotros la podamos pronunciar. Por eso dije, solamente cuando seamos transformados vamos a poder pronunciar ese nombre. ¿Ya? Entonces, en el Antiguo Testamento, que nosotros le llamamos, o la Torá, descubrimos que nunca apareció ese nombre. Los judíos no conocen ese nombre. Y quienes escribieron las Sagradas Escrituras fueron judíos inspirados por el Espíritu del Santo, por el Espíritu de Jesús, del Cristo. Así dice mi hermano Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 10 en adelante, ¿ya? Para que usted lo revise. Siempre hay una libretita o un papelito y va anotando usted todo lo que compartimos para que usted después lo verifique. ¿Qué tenían los profetas en la Torá, en el Antiguo Testamento? El espíritu del Mashiach, el espíritu del Cristo, aunque para ellos todavía estaba velado, ¿ya? Y ahí la Escritura declara a Pedro que esto no era para ellos, porque ellos indagaron conforme a este propósito de Dios con respecto a la salvación de su simiente, ¿ya? Y a ellos se les reveló que no era para ellos, sino era para nuestra gloria, para nosotros, la iglesia, el misterio revelado. La piedra angular, la piedra principal del ángulo, tenía que ser revelada en nuestros corazones. Y eso es maravilloso. Si nosotros descubrimos, si somos estudiosos de la Escritura, vamos a descubrir que en todo el Antiguo Testamento hay una profecía con respecto al Mashiach, con respecto al Cristo, a nuestro Señor Jesús. Y Él se apareció, el Señor Jesús, en muchas oportunidades, pero en una forma velada, que se le llamó el ángel del Eterno, ¿ya? El ángel del Eterno era simple y lisa y llanamente Jesucristo preencarnado. Preencarnado. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Entonces, cuando nosotros leemos en la Escritura el ángel del Eterno, vemos a Jesucristo. Y toda la profecía va en función de él para que la manifestación de Jesucristo cuando comienza a escribirse el Nuevo Testamento fuera una confirmación de lo que se había dicho antes en las Sagradas Escrituras. Si usted comienza a escudriñar las Escrituras, por ejemplo, en el capítulo 26 del libro del Génesis, ya ahí se habla de esta piedra principal, ¿ya? En donde Jacob, ¿se recuerdan ustedes que puso una piedra, buscó una piedra y la puso por cabecera? Sea bendito Dios. Y tuvo un sueño y vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y la parte alta estaba apoyada en el cielo. ¿En qué cielo? En el cielo de Dios. Que fue un sueño el que tuvo, una revelación. Bendito sea Dios. Y dice que subían y bajaban ángeles. Pero en la cabecera estaba Hashem Adonai. Bendito sea Dios. Cuando él despierta, hermano, dijo, este lugar
Es impresionante. Este lugar ciertamente es un lugar temible, porque el Señor está en este lugar. Bendito sea Dios. Y Él le puso Betel, ¿se recuerdan? A ese lugar, porque antes se llamaba Luz. Y Él le puso Betel porque Él dijo, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y tomó aceite y lo derramó sobre la piedra o la roca en la cual Él había puesto por cabecera. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, ya de ahí descubrimos que está hablando de quién. Está hablando de Jesús el Cristo. Y si nosotros comenzamos a avanzar en el Éxodo, ¿no es cierto? Y en todos los libros de la Torá, del Antiguo Testamento, hay un Cristo manifestándose en forma velada. La culminación de ese proceso lo vemos cuando el arcángel Gabriel le anuncia a José. Mateo capítulo 1. Le comunico solamente el capítulo para que usted lo lea entero. Y le habla con respecto a su mujer, Miriam o María, porque José quería dejarla secretamente porque él era un hombre justo y no quería infamarla, porque María estaba embarazada y él no la había tocado, no se había consumado el acto matrimonial, ¿ya? No había consumado él su matrimonio, ya, su labor marital no la había efectuado, pero Miriam o María estaba embarazada. Entonces él quiso dejarla secretamente y tuvo muchas noches sin dormir hasta que se le apareció un ángel, que es el arcángel Gabriel, que es el que le trae el mensaje, y le dijo: no temas recibir a tu mujer, porque lo que es nacido en su vientre, ya, santo es, y nacerá un varón, y le pondrás Yeshua, porque él será el salvador de su simiente. Hay una versión muy antigua que dice de su simiente. Hay versiones que ahora dice que es salvador de su pueblo exclusivo. Bendito sea Dios. Ya, mi amado hermano, esto es maravilloso entenderlo. Pues entonces, mi amado, entendió José que allí había una obra portentosa de nuestro único y gran Dios en el cuerpo de Miriam o de María, porque el Señor tenía que venir vestido de carne y tenía que nacer igual que nosotros, no siendo hombre, sino vestido de carne, como dice la versión antigua. Y allí, cuando nosotros miramos todo este proceso que hay desde el Antiguo Testamento y se confirma cuando Jesús nace todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento o en la Torá, entonces descubrimos que la Biblia en sí, los 66 libros, nos hablan de Jesucristo el Señor, que es el centro de la revelación para la iglesia. Hasta el tiempo de Zacarías, padre de Juan el Bautista, el otro día estuvimos hablando un poquito de él, ¿se recuerdan? El Señor había guardado silencio. El último hombre que usó el Señor en profecía fue Malaquías. Malaquías significa mensajero de Dios. Y allí el Señor le entrega el último mensaje a esa nación desobediente, la nación hebrea. Y de allí el Señor guarda silencio alrededor de 400 años. Que hubo historia en Israel, por supuesto, ¿ya? Y de allí se escribieron algunos libros, de los cuales nosotros entendemos que son los libros apócrifos o deuterocanónicos, ¿ya? Que fueron añadidos después, que no son inspiración del Espíritu del Santo, ¿ya? Pero son libros históricos y a veces es necesario mirarlos, observarlos o estudiarlos, pero son libros históricos. ¿Cuándo Dios rompe el silencio? Con el padre de Juan el Bautista, Zacarías, ¿ya? Que no es el mismo Zacarías que sacrificaron en el templo, ¿se recuerdan ustedes? Bendito sea Dios, que lo habla Mateo. Entonces este Zacarías, amado hermano,
que fue sacrificado en el templo, hablamos del Zacarías el profeta. Pero el padre de Juan el Bautista también era profeta y también se llamaba Zacarías. Y Dios le suelta la lengua, porque el Señor lo dejó mudo porque no creyó a la promesa que Dios le estaba haciendo cuando le tocó ministrar en el Santísimo. ¿Se recuerdan? Era un sacerdote, profeta, y no creyó a la promesa de Dios, porque su mujer era estéril, ya muy avanzada de edad, Elizabeth. Él también era ya un viejito, y él no creyó a la promesa que Dios le había hecho, que vendría un hijo, ¿ya?, que sería el que preparara o prepararía el camino del Mashiach, el camino del Señor. Y él no lo creyó, y por no haber creído el Señor lo dejó mudo, porque después que salió se pudo dirigir a la multitud solamente con señas. Entonces el pueblo entendió de que Zacarías había tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso, con el único y soberano Dios, porque entendían que algo había ocurrido y no podía hablar. Solamente el Señor le suelta la lengua, amados hermanos, cuando el niño nace, y le puso por nombre Juan. ¿Y sabe lo que significa Juan? Dios es bondadoso. Cada vez que abrazo a mi hermano Juanito, a mi hermano Juan, le digo: Dios es bondadoso, Juanito. Eso significa tu nombre. Sea bendito el nombre de Dios, ¿ya? Porque Dios es bondadoso, y la bondad de Dios se manifestó en que le soltó la lengua a Zacarías, y Zacarías comenzó a profetizar. Y comienza a cumplirse todo lo que los profetas hablaron en la Torá. Cada libro que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento, si lo estudiamos cuidadosamente, todos los libros nos llevan a la revelación del Cristo, a la revelación de esta piedra principal del ángulo, la piedra angular, la que le da sostenimiento al edificio. Por eso Jacob dijo: este lugar es terrible, ¿ya? Y vacia aceite sobre la piedra y dijo: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y serían benditas todas las gentes en la tierra por causa de esa figura que manifestó Jacob ahí. Estoy hablando del Génesis capítulo 27. Ungió allí, era la figura del Cristo, del que había de venir. Por eso digo, si nosotros revisamos cada libro, vamos a descubrir la profecía del Cristo, del Mashiach, que viene, que venía. En ese entonces se hablaba del que viene. Ellos lo saludaron de lejos. Amén, mis hermanos. Pero a nosotros se nos dio a entender claramente esto. Mire, lo voy a leer para que usted sepa dónde está esto registrado. En la primera carta de Pedro, que lo cité delante, en el capítulo 1, verso 10. De la cual salvación, dice, ¿ya? A ver, vamos a leer esta versión del arameo, a ver cómo dice, cuáles son los términos que se utilizan aquí para dejar más claro esto. Dice: sobre esta salvación investigaron los profetas cuando profetizaron acerca de la gracia que se les iba a dar a ustedes, la iglesia. Ellos indagaron, descubrieron lo que ellos profetizaron, comenzaron a mirarlo, las palabras que salieron por sus bocas y lo que fue escrito en aquel entonces. Entonces ellos dicen: sobre esta salvación, porque el Señor les habló de salvación, del Mashiach, del enviado, del Cristo. Sobre esta salvación investigaron los profetas cuando profetizaron acerca de la gracia que se les iba a dar a ustedes, la iglesia. Nosotros hemos definido de esta manera la gracia, ya lo he dicho muchas veces, ¿ya? La gracia es un don perdonador y misericordioso. El don es un regalo, ¿ya? Algo inmerecido.
La gracia es el don perdonador y misericordioso de Dios que nos habilitó para andar en su justicia, para andar en su voluntad perfecta. Bendito sea Dios. Algo que no merecíamos. Y allí tendríamos que escudriñar el libro de Efesios, el libro de Romanos, ¿no es cierto?, para avalar todo lo que estoy diciendo. Solamente lo cito. Entonces, estos indagaron cuando profetizaron acerca de la gracia que se les iba a dar a ustedes, le dice Pedro a la iglesia, que se les iba a dar a ustedes la iglesia. Y escudriñaron, sobre el tiempo que el Espíritu del Cristo que moraba en ellos. Es decir, que el Espíritu del Santo, que lo tiene usted y lo tengo yo, también ellos permitió Dios que morase en estos profetas. Qué maravilloso, porque el único que revela es el Espíritu del Santo, según lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9 en adelante, cuando dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ¿ya?, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Hay cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Y luego dice, y a nosotros, dice Pablo, verso 10, 1 Corintios 2:10, y dice, y a nosotros nos las reveló el Espíritu del Santo, porque el Espíritu del Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque es el Espíritu de Dios. Y más abajito él pone el ejemplo. Y cuando dice, ¿quién conoce las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿No es cierto? Nuestro Espíritu conoce lo más íntimo de nosotros. Sí, mi amado hermano. Y luego dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Qué maravilloso es eso. Entonces, el Espíritu del Mashiach, de Jesús el Cristo, estaba en estos profetas, moraba en estos profetas. Sigo leyendo. Y escudriñaron sobre el tiempo en que el Espíritu del Cristo, que moraba en ellos, les estaba mostrando y testificando que sucederían los sufrimientos del Cristo y su gloria que seguía. Bendito sea el Señor. Es decir, a ellos les iba a pasar, porque todos los profetas en el Antiguo Testamento murieron trágicamente. Lo mismo ocurrió con los apóstoles, murieron trágicamente. Por eso aquí está diciendo, amados hermanos, que moraba en les estaba mostrando y testificando que sucederían los sufrimientos del Cristo. Ellos también serían parte de ese sufrimiento, así como muchos hermanos nuestros, no solamente los apóstoles, no solamente los 12 apóstoles que murieron trágicamente, salvo Juan, el teólogo, que murió de anciano, ¿ya? Y la iglesia ha tratado el maligno de sacrificarla permanentemente. El hombre que habla verdad de Dios, sepa que también le sucederán los mismos hechos o los mismos sufrimientos del Cristo. Sí, mi amado hermano. Bendito sea Jesús. Solamente la diferencia está en que Él muere sacrificado por usted y por mí. Y por causa de haber recibido como heredad o como herencia el Evangelio del Cristo, la doctrina del Cristo, también vamos a suceder los mismos sufrimientos que tuvo el Cristo, solamente por haber recibido el conocimiento de la verdad. Bendito sea Dios. Así que si a algo le ocurre a usted, no piense que es cosa extraña. Y tampoco diga, ¿por qué el Señor permite que me suceda esto? Hay un texto allí en la carta de los Filipenses,
me parece que está. Permítame buscarlo para leer parte de ello, mi amado hermano. Sea bendito el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya? A ver, ¿qué verso tomo? Capítulo 3. Dice el verso 8. Leamos esta otra versión mejor. Bendito sea Jesucristo. Capítulo 3, verso 8 de el libro de Filipenses. A ver si está allí lo que acabo de decir, porque tengo que confirmarlo a la luz de las Escrituras. Dice, y aún considero todas las cosas como pérdidas por amor a la grandeza del conocimiento de mi Señor Jesucristo, por quien lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura para asirme del Cristo, para tomarme del Cristo. La Reina Valera dice para ganar a Cristo. Nadie gana a Cristo. Asirme, tomarme del Cristo, ¿ya? Y ser hallado en Él. Bendito sea Dios. Este domingo estuvimos compartiendo parte de esto, del testimonio de Jesús, que lo llevamos en sí mismo, y tuvimos que explicarlo para que nuestros hermanos lo entendieran con una profundidad como el Espíritu del Santo la da. Entonces dice, para ser hallado en Él, porque el Señor, cuando nos recoja, tenemos que estar en Él, en este nombre, que es por sobre todo nombre. Y dice, y ser hallado en Él, ya que no tengo justicia propia obtenida por la ley, sino la que viene por la fe del Cristo, es decir, la justicia que viene de Dios, la voluntad perfecta que viene de Dios. Y aquí habla acerca de una firmeza que este hombre tuvo, la cual todos debemos tener, para que por ella puedas conocer a Jesús, para que por ella pueda conocer a Jesús y el poder de su resurrección y ser partícipe de sus sufrimientos, ¿ya? Y de una muerte semejante a la de Él, y para alcanzar la resurrección de los muertos. Aquí está involucrada la iglesia. La iglesia padece. Sí, mi amado hermano. Cuando estamos viviendo adversidades, no piense que es cosa extraña, no. Porque nosotros estamos en un mundo que no nos pertenece, en un sistema que lo gobierna el maligno, a quien el Señor reprenda. Y Él gobierna este sistema. Y nosotros nos movemos en un sistema que no nos corresponde. Por eso la Escritura nos enseña que nosotros no somos moradores de la tierra. Simplemente somos peregrinos, somos pasajeros en este planeta. Amén, mi hermano. Ya. Entonces dice, y para alcanzar la resurrección de los muertos. Yo no lo he obtenido todo todavía, ni he llegado a ser perfecto. Y esto se lo expliqué a los hermanos. El predicador y los predicados, todos estamos aprendiendo. Amén, mi hermano. El hombre que está enseñando las Escrituras también está aprendiendo de lo que está saliendo de su boca, porque ahí uno descubre que no es uno el que habla, sino que el Espíritu de Jesús el que le está hablando a la iglesia. Bendito sea Jesucristo. ¿Dónde quedé? 12. Y no lo he obtenido todavía, dice, ni he llegado a ser perfecto, pero corro para alcanzar aquello por lo cual Jesús el Cristo me alcanzó a mí. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es esto. O sea, yo corro para alcanzar, alabado sea el Señor, aquello que es la salvación, la vida eterna, a aquello donde estoy, aquello por lo cual Jesucristo me alcanzó a mí. Amén. Él me alcanzó, Él me lo dio. Él manifestó su gracia sobre mi vida y sobre su vida. ¿Ya? No es que usted lo haya buscado, no es que usted lo haya escogido, no es que usted lo haya aceptado, no. Es Él, bendito sea su nombre, que nos alcanzó,
que tuvo misericordia de nosotros. Siempre la Escritura nos lleva a esto, a entenderlo, ¿ya? El sistema le dice a usted que debe aceptar a Jesús. Y eso para mí es un atrevimiento. Es un término atrevido, ¿ya? Porque si usted escudriña el capítulo 15 del libro de Juan, Evangelio de Juan, verso 15 en adelante, usted va a descubrir que el Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y todo lo que se pide al Eterno es en el nombre de Jesús, ¿ya? No es en el nombre de Jehová, ni pedirle al Espíritu del Santo, ¿ya? Porque hay gente que eleva oraciones al Espíritu Santo, como le dicen. Y el Espíritu del Santo, no, ese es un error, mi amado hermano. Porque la Escritura dice en Colosenses, capítulo 3, verso 16, que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nuestros corazones, exhortándonos y enseñándonos unos a otros. Luego el verso 17 dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, para que en todo el Eterno sea glorificado. Bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué hay gente que usa otro término que no está en las Escrituras? Ahora, si usted lo ha hecho, a lo mejor lo ha hecho por equivocación, o por error, o por una mala enseñanza. Hoy día lo estoy clarificando, ¿ya? Bendito sea Jesucristo. Entonces dice, verso 13: hermanos míos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa sé, olvidando las cosas que quedan atrás, me extiendo hacia lo que están adelante y corro hacia la meta. Corro hacia la meta. Actitud, ¿ya? No me quedo, sino que corro. Corro hacia la meta hasta conseguir la victoria del supremo llamamiento de Dios por medio de Yeshua el Mashiach, ¿ya? Para conseguir la victoria. Nosotros somos más que victoriosos en Jesús, pero nuestra fe debe ser probada. Nuestra constancia en el servicio, en el reino del Evangelio de Cristo, debe ser probada. Entonces aquí hay un esfuerzo, y Pablo se lo dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 1: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesús el Cristo. Amén, mi hermano. Es decir, aquí, ¿por qué habla de esforzarse? ¿Por qué habla aquí de conseguir la victoria? Porque muchos hermanos se están quedando. Voy a hacer un paréntesis. Muchos hermanos se están quedando. Primero, porque se sintieron defraudados por el sistema religioso en el cual estaban involucrados. Se sintieron ofendidos, ¿ya? Defraudados, desilusionados de un sistema que no pudo, amado hermano, ministrar lo que el alma y el espíritu de cada uno necesitaba. El sistema solamente se dedicó a lo terreno, ¿eh? Y sus dirigentes se llenaron los bolsillos, ¿ya? Hicieron de la piedad una fuente de ganancia. Porque usted mire, todos estos pastores de la prosperidad y estos que tienen megas iglesias, son hombres que se han enriquecido a costilla de la ignorancia de mucha gente. De mucha gente. Y la gente, como es floja, perdóneme el término, es perezosa para escudriñar, entonces fácilmente es engañada y seducida. Por eso, cada vez que yo comparto con ustedes y comparto con la iglesia, a mí me encanta cuando los hermanos están anotando todo lo que estoy diciendo. Y vienen y comienzan a surgir los textos bíblicos en mi corazón y los voy citando. Nunca he hecho un bosquejo. Nunca he hecho un torpedo para predicar. Me dejo guiar
por lo que el Espíritu de Jesús quiere decirle a la iglesia. Amén, mis hermanos. Ya. Sigamos entonces. Cuando dice conseguir la victoria del supremo llamamiento de Dios por medio de Jesús el Cristo. ¿Ya? Bendito sea Dios. Es decir, que mi fe es probada. Y dije el paréntesis. En este tiempo, en donde hay una incertidumbre tremenda en el mundo, hermanos amados, en este mundo hay una incertidumbre. El nuevo presidente de los Estados Unidos está provocando toda una situación de antagonismo a muchos países totalitarios. ¿Ya? Y eso sin duda va a traer consecuencias. Lo dije en un principio, amados, cuando comenzó este año. Este año 2025 es un año clave para la nación de Israel. Se va a tratar de buscar un sistema de acuerdos. Esto estoy diciéndolo entre paréntesis. Un sistema de acuerdo para que haya paz y seguridad en el Medio Oriente. Y es muy probable que se consiga aquello. ¿Ya? Recuerde que el yerno de Donald Trump, de apellido Jared, ¿ya?, es un judío. Y que cuando él fue el primer mandatario en Estados Unidos, en la vez pasada, digamos, él se encargó de buscar un acuerdo de paz entre los árabes y los judíos, y en cierto modo lo logró. Hoy día, hermano, quiero que usted lo sepa, judíos y musulmanes están contentos de alguna manera, porque es muy probable que se llegue a un acuerdo de paz y de seguridad en el Medio Oriente. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Así está escrito. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Es muy probable que este hombre que preside Estados Unidos en este instante sea un instrumento de Dios para que se cumpla todo este propósito. Recordemos que su mandato va a llegar hasta el año 2029. ¿Ya? 25, 26, 27, 28, perdón, hasta el 2028. Que ya culminaría los 6.000 años del calendario judío. Y comenzaría, hermano, un séptimo milenio para los judíos. Fíjese lo que estoy diciendo. Es decir, que este tiempo que nos resta, de la actualidad hasta el 2028, amado hermano, es un tiempo de gracia que el Señor nos ha dado para que nos reafirmemos en la fe, para que lo que vivamos no sea un estorbo ni nos deje tranquilamente sentado en casa y nos impida correr, como lo estamos leyendo aquí, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, que nos impida correr a la meta, para llegar a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Jesús el Cristo. Por eso digo, hay muchos hermanos que se están quedando, muchos. Quizás están preocupados, sí, la situación económica en nuestro país es difícil. Hay una situación difícil en nuestro país, ya por todos los gobernantes que hay de turno. Ha sido tremendamente difícil, pero que eso no sea impedimento para que nuestro peregrinaje se detenga. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir corriendo, amados hermanos, hacia la meta, hasta conseguir la victoria del supremo llamamiento de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Ese es el paréntesis que quería decir. Estamos viviendo una etapa final, créamelo. ¿Ya? Recuerde,
Israel, y lo he predicado 1000 veces, pero Israel, cuando se constituyó como Estado en el año 1948, el 14 de mayo de 1948, de ahí comenzó un tiempo de, ¿cómo podríamos decir? El reloj nos comenzó a avisar de que de ahí comenzaba el tiempo final, tanto para Israel como para nosotros, la iglesia. Un tiempo en donde había, manifiesta una señal la más certera que nosotros podemos tener, que es Israel. Y el Señor Jesús lo dijo en Mateo 24, cuando habló de todas estas cosas que habían de suceder y que están pasando, ¿ya? Y de lo que ha de venir. Vivimos una pandemia, sí, nos encerraron 2 años, y créame que luego van a lanzar otra pandemia que nos van a encerrar nuevamente. Sí, porque las cosas están así, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo. Y viene todo este proceso, hermanos, que el Señor Jesús lo dijo, lo declaró. Y el Señor Jesús dijo que todas estas cosas acontecerían hasta que pasara esta generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación habló el Señor? Según el Salmo 90, verso 10, una generación dura 70 años. Y si llega a ser más robusta, llega a los 80 años. Lo que dura una generación, ¿ya? Si usted saca cuenta del año 48 hasta el año 2018, se cumplieron 70 años. Del año 2018, en donde han venido una serie de conflictos, ¿ya? Pandemias, guerras, rumores de guerra, terremotos, ¿no es cierto?, erupciones volcánicas, una serie de situaciones. El mar está embravecido, porque está escrito que así va a ser, mi amado hermano. Los hielos se están derritiendo, el nivel del mar está subiendo, ya hay lugares en donde las playas de ciertos balnearios han desaparecido. O sea, todo eso el Señor lo declaró hace 2000 años atrás, de lo que hoy día estamos viviendo. Bendito sea Dios. Y por eso el Señor Jesús dijo que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca, la generación del año 1948 hacia adelante. El 2018 se cumplieron los 70 años, y de ahí del 2018 al 2028, en donde se cumplen los 6000 años del calendario judío, hermano amado, nótese, ¿ya? Estamos viviendo una etapa solamente en la cual podemos ser robustecidos a través de la instrucción bíblica, a través de la instrucción de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué tiempo nos queda? Es muy breve. Y ocurrirá el recogimiento de la iglesia. Y tendremos nuestra reunión con Él en el aire, como dice la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Amén, mi hermano. La iglesia se unirá a Jesucristo en el espacio sideral. ¡Qué maravilloso! Bendito sea mi Dios. Entonces el paréntesis que hice, aunque un poco largo, pero yo quiero que usted se sitúe en qué etapa estamos de este peregrinaje, de esto que hemos estado viviendo y lo que hemos de vivir. No vienen cosas buenas, no, mi amado hermano. Si hay alguien que le dice que viene un gran avivamiento a la iglesia en este último tiempo, no es así, le está mintiendo. Lo que viene es una apostasía. Sí, mi amado hermano. Hay mucha gente que le devolverá o volverá las espaldas, volverá sus espaldas hacia el evangelio del reino. Por eso usted que fue dañado, usted que fue afectado, usted que fue desilusionado por un sistema religioso que usted creyó que era el evangelio del reino y no lo era, ciertamente, entonces póngase de pie y comience a correr hacia la meta. Sí, mi amado hermano,
póngase de pie y comience a correr hacia la meta y conseguir la victoria. Bendito sea Dios del supremo llamamiento de Dios, que es en Jesús el Cristo. Mi deber es exhortarlo a usted, porque ya es hora de volverse al Señor. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea mi Señor. Y luego dice, mire, voy a terminar esto. Filipenses, capítulo 3, verso 14. Y corro hacia la meta hasta conseguir, bueno, ya lo leímos, verso 15. Así que ustedes, los que son maduros, piensen estas cosas. Piénsela. Piense en la etapa que usted se encuentra. ¿En qué etapa se encuentra? Usted podrá decir, la iglesia en este tiempo de peregrinaje. Estamos viendo ya la meta. Sí, mi amado hermano, en esa etapa estamos. La estamos mirando, observando. Y usted se está quedando. Por eso le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántese, póngase en pie y corra hacia la meta. Bendito sea Jesucristo. Así que ustedes, los que son maduros, piensen estas cosas. Y si piensan algo diferente, esto también les revelará Dios. Si son hijos de Dios, el Señor se encargará de revelarlos. ¿Está preocupado por su negocio? Túrnese, pues, mi amado hermano. Si no quiere dejar su negocio, túrnese. ¿Ya? Una vez su esposa, otra vez su esposo, otra vez sus hijos, y ellos llevarán lo que tratamos como iglesia en intimidad, para que puedan ser exhortados, edificados y consolados. Bendito sea Dios. Pero no se quede, no deje de que otro pase su delantera, y ese otro, a quien el Señor reprenda, hermano, luego se burla de los hermanos que van quedando. Por eso dice, esta es una versión aramea, así que ustedes, los que son maduros, piensen estas cosas, punto y coma. Y si piensan algo diferente, esto también les revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, andemos por la misma senda y en un mismo acuerdo. Hermanos míos, sean imitadores de mí y consideren a los que andan así, tomando el ejemplo que ven en nosotros. Es decir, un hombre de Dios debe ser ejemplo en constancia, en fe, en madurez, en enseñanza. Amén, mi hermano, en templanza. Entonces tendríamos que leer la segunda carta de mi hermano Pedro en el capítulo 1 del verso 3 en adelante. ¿Ya? Es decir, tendríamos que, hermanos amados, manifestar lo que nuestro hermano nos recomienda por el Espíritu del Santo. Bendito sea Jesucristo el Señor. Vuelvo a Pedro para que no quedemos ahí en veremos. Ya la hora se me fue sin darme cuenta. Entonces estábamos en la primera carta de Pedro con respecto a lo que los profetas profetizaron con respecto a esta gracia, con respecto a esta salvación que fue dada para nosotros. Pero ellos indagaron porque tenían el espíritu del Mashiach, ¿sí? Es decir, que ellos profetizaron acerca de Jesús el Cristo. Ellos no lo declararon que era Jesús, porque ese nombre estaba velado. ¿Ya? Ellos hablaban solamente en el nombre de Adonai, en el nombre de Hashem Adonai, el eterno Señor. Pero ellos no conocieron ese nombre hasta cuando Jesucristo descendió hasta los lugares más profundos de la tierra y tomó cautiva la cautividad y traspasó los cielos. Efesios, para que lo lea después. ¿Ya? Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿dónde estoy?
Verso 10 entonces. Y sobre esta salvación investigaron los profetas cuando profetizaron acerca de la gracia que se les iba a dar a ustedes, escudriñando sobre el tiempo que el espíritu del Mashiach que moraba en ellos les estaba mostrando y testificando que sucederían los sufrimientos del Cristo y su gloria que seguía. Porque muchos de ellos, como dije, murieron trágicamente, fueron asesinados. Y les fue revelado a ellos, a estos profetas, que profetizaron acerca del Cristo, nombre que no les fue revelado a ellos, sino que fue revelado a nosotros, la iglesia. El nombre de Yeshua. Amén, mi hermano. Él es el Mashiach, Él es el Cristo. Y los profetas, como dije en un principio, desde el Génesis, vamos a descubrir al Cristo, al Mesías. ¿Ya? Aún cuando hubo, hermano, una batalla, ¿no es cierto?, en donde la simiente de la serpiente antigua asesina la simiente de Dios, Abel. Caín mata a su hermano Abel, ¿ya? Y el Señor declaró por esa causa que habría enemistad, ¿ya? Habría una enemistad por la desobediencia de la mujer entre la simiente de la serpiente antigua y la simiente del Señor nuestro Dios, ¿ya? Allí habría un conflicto, una enemistad. Y allí ya comienza a proclamarse o a declararse el misterio del Cristo. El capítulo 3 del libro del Génesis declara veladamente el misterio del Cristo, del Cordero que fue sacrificado para darle cobertura a la simiente de Dios. Y eso estuvimos tratando ayer. Porque Dios, amado hermano, no puede maldecir su simiente. Y el Señor le dijo a su simiente, al hombre, le dijo: maldita sea la tierra por amor de ti. Por el amor que te tengo a ti, no te voy a maldecir a ti, sino que voy a maldecir la tierra. Dios no puede maldecir su simiente, porque su simiente es parte de Él. Amén, mi amado hermano. Quiero que me entienda eso. Entonces dijo: y le fue revelado, el verso 12, a todos los que investigaban, que no lo hacían para sí mismos, sino que profetizaban para nosotros, la iglesia, esto que ahora les ha sido revelado a ustedes. Es decir, toda la profecía del Antiguo Testamento nos lleva al Mashiach, al Cristo. Todos ellos profetizaron del Cristo. Abraham profetizó del Cristo. Isaac profetizó del Cristo. Jacob profetizó del Cristo. Y todos los profetas profetizaron acerca del Mashiach. Así que no es maravilla cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a descubrir al Cristo, pero en una forma velada. Por eso aquí dice claramente, les fue revelado, el verso 12, les fue revelado a todos los que investigaban que lo que hacían que no lo hacían para sí mismos, sino que profetizaban para nosotros. Esto que ahora les ha sido revelado a ustedes por medio de los que les predicaron, por medio de los que les predicaron por el Espíritu del Santo enviado del cielo, lo cual incluso los ángeles anhelan mirar. Bendito sea Jesús. Amén, mi hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo el Señor. La hora me pilló, no me di cuenta. Perdónenme. Porque yo quería terminar algo con Job, ¿ya? Del capítulo 11. Si nosotros nos apercibimos de todo esto, no importa que me pase 2 minutos. En el capítulo 11 del libro Job, verso 13 en adelante dice, que no lo voy a terminar ahora: si tú apercibieres tu corazón, si sensibilizares, si pudieses darle diligencia a tu espíritu, a tu mente, que si tú le das prioridad a esto, ¿ya? Si tú apercibieres tu corazón y extendieres
al Señor tus manos, a Él tus manos, ¿ya? Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consistieres que more maldad en tus habitaciones, en tu casa, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás. Firmeza en lo que le sucedió a la iglesia. Después de haber sido revelado este nombre glorioso, como a través de los siglos ha sido revelado el nombre de Jesús en nuestros corazones. Amén, mis hermanos. Que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Usted me dirá, ¿dónde está escrito eso? En la carta de Colosenses capítulo 2, verso 9. Allí, en Jesús el Cristo, hemos encontrado la fuente de todo. Yo ayer dije, Él vino a redimirnos. Y si Él redime, es porque nos justificó, porque nos apartó para Él, porque nos predestinó para Él. Es decir, se cumple toda la elección de la predestinación de Dios para con sus redimidos. ¿Me entiende, mi amado hermano? Dios no puede redimir a alguien que Él no haya justificado. Y nosotros fuimos justificados no en el tiempo que Jesús murió en la cruz. Nosotros fuimos justificados, redimidos, santificados, predestinados, elegidos antes que el mundo fuese. Lo dice el libro de Apocalipsis. ¿Lo ha leído usted? No solamente fue en el tiempo en que en la cruz el Señor Jesús fue sacrificado, sino que esto se hizo mucho antes, ¿ya? Dice, por ejemplo, hablando acerca de aquellos que moraron en la tierra y que adoraron la bestia y que van a un sufrimiento perpetuo. A ver si leo solamente el verso 8. Y todos los que moran en la tierra lo adoraron a la bestia, cuyos, por eso aquí habla de moradores de la tierra. Y por eso usted me veo decir que nosotros no somos moradores de la tierra, somos peregrinos nada más. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, ponga atención, el cual fue muerto desde el principio del mundo, desde el principio de la creación. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Esto lo vamos a dejar para mañana, para que sigamos escudriñando las Sagradas Escrituras. Yo le pido a usted, mi amado hermano, que comparte este programa con otros hermanos. Ahora, ¿cómo encuentre este programa, hermano? Tipeando en su computador o en el control remoto de su televisor o en su celular el nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. Y usted se suscribe porque eso es gratuito. Entonces, YouTube se encargará, a través de este canal de televisión, de enviarle todos los predicaciones o enseñanzas que hemos compartido. Amén, mis hermanos. Es gratis, suscríbase, póngale un dedito para arriba. También saludo a los hermanos que me oyen a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl, radio local de Lampa que cubre toda la provincia de Chacabuco. Un saludo afectuoso para todos aquellos hermanos. Amén. Bendito sea Dios. Me quedan breves minutos. Este domingo, a las 9:30 de la mañana, en Buchef 1045, partiremos el pan y beberemos de la copa. La reunión más importante que tiene la iglesia. ¿Ya? Es la señal que la iglesia, a la cual el Señor le delegó a la iglesia, mejor dicho. La señal del séptimo pacto que hizo en su sangre. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que este domingo a las 9:30 de la mañana nos reuniremos ahí en Buchef 1045. Amén, mis hermanos. Sea bendito el nombre de Jesús. Compártale, como le digo, este programa a otros hermanos para que juntos escudriñemos las Escrituras.
Padre querido, en el nombre de Jesús, alabo, bendigo y glorifico su nombre y doy gracias por este tiempo que usted me ha dado. Solo sé que en Jesús hemos sido alcanzados nada más que por el puro afecto de su amor y de su misericordia, para poder establecernos como residentes del reino celestial. Allí estamos seguros y firmes, Señor. Vivamos lo que vivamos. Si vivimos tribulaciones, es porque no hay nada extraño que nos suceda, porque ya usted las vivió cuando se vistió de carne y anduvo entre los hombres. Gracias, Padre. Permítanos madurar a través de la enseñanza de las Escrituras, para poder correr a la meta de ese supremo llamamiento suyo que es en Jesús el Cristo. Gracias, Padre. Bendiga a la audiencia, sane a los enfermos, liberte a los cautivos y quite todo prejuicio de religiosidad que pueda haber en alguien, Señor, o en algún hermano. Retire todo aquello, porque será usted el que vaya añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, especialmente en este tiempo final. Gracias, Señor, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya, mis hermanos, nos vamos a reencontrar mañana. Que el Dios de paz les bendiga y que tengan una linda jornada en Jesús el Cristo. Amén, amén y amén.